20 minutos ya pasaron de las 11, con razón que Víctor Pavón, abogado, economista y periodista, estaba mirando su Omega. No sé, ¿Omega es tu reloj o qué es tu reloj? Y probablemente, sí, yo creo que sí. Platinum. ¿Cómo te va, Bruno? Qué gusto verte. Bueno, no, yo sí. Hoy yo 28 de febrero, estamos en día feriado, un día antes del 1 de marzo. Justamente lo escuchaste acá nuestro geólogo. Pero por supuesto, Ricardo muy Olivieres. Interesante, y yo creo que tiene realmente muchas cosas que todavía que decirnos. Claro, que orientarnos, decirnos, porque él sabe mucho, tiene muchísima experiencia en todo esto. Bueno, Víctor Pavón, sí, vos mencionaste 1 de marzo es mañana. ¿Qué podés contar del significado del 1 de marzo de 1870? Y el general Francisco Solano López, después mariscal, ¿hizo bien en ese intento de ir a ayudar a los uruguayos pidiendo permiso para pasar por el territorio argentino, y le negaron eso y comenzó la guerra, porque le declara guerra a la Argentina? ¿Hizo bien o hizo mal? Pasando tantos años. Yo creo que sí, pero en el contexto revisionista, yo creo que hizo bien. Pero en el contexto revisionista, obviamente, ya en aquella época, hay que ser sinceros, la situación no era para meterse en una guerra contra 3 países. Ahora, también hay que agregar, Bruno, que la guerra ya estaba declarada, porque el tratado secreto que se hizo contra el Paraguay, que al final era para sacarle a los López, o a López, era definitivamente un intento de alguna manera de provocar un problema grave territorial con el Paraguay, y de esa manera tratar de alguna manera de apoderarse de extensos territorios, o sea, delimitar el territorio, porque hay que ser sinceros, ni el doctor Francia ni Carlos Antonio López en su momento establecieron límites precisos a lo que era el Paraguay, la provincia gigante de las Indias, etcétera. Hasta dónde iba realmente el Paraguay. Eso fue antes, y ese fue uno de los motivos, ¿verdad?, por el cual, hay que ser sincero, también vino esta guerra. Además de otras cuestiones que no se pueden dejar de lado. Porque él intentó ir a ayudar al Uruguay. Por supuesto. Se supone que el Uruguay tendría que salir a favor de Paraguay, no en contra. Lo que pasa es que él estaba obligado a ir porque era un tratado que tenía, obviamente, con Uruguay, pero lamentablemente ahí hubo una suerte de relación, digamos, no precisamente muy diplomática y no muy transparente, porque el gobierno que había asumido en ese entonces en Uruguay era un gobierno que estaba muy afín al gobierno brasileño. Y en consecuencia, al ingresar, obviamente, se tenía ya las condiciones para que finalmente eso sea considerado como un ataque finalmente a los intereses del mismo Brasil y de la misma Argentina. Bueno, eso simplemente por lo que significa el 1 de marzo, que es mañana, pero como para extender fin de semana largo, entonces incluyen, digamos, para ampliar el fin de semana, convierten el lunes en el día feriado, que tendría que ser mañana, digamos, ¿verdad? Entonces mañana ya empieza la actividad acá de la semana. Y hoy se conmemora lo del 1 de marzo, siendo 28 el día de la fecha. 28 es. Así mismo. 28 hoy es 28 de febrero. Cumpleaños de Rubén Rodríguez. Ah, qué bien. Y de Brunetti. Brunetti también, de Brunetti. Ah, sí, claro. Ministro de Educación, y también de Gustavo Leite, ex ministro de Industria. Qué bien, muchas felicidades. Bueno, Víctor Pavón, vamos a entrar al terreno tuyo. La coyuntura bélica internacional exige fortalecer nuestra economía. ¿Por qué exige fortalecer nuestra economía? Por esto de la carne, que va a ser suspendida al mercado ruso. Por diversos motivos, Bruno. Porque toda confrontación bélica que involucra a intereses de países muy poderosos y a toda la Unión Europea, en primer lugar a Rusia y Estados Unidos, y a la Unión Europea, implica una afectación, primero para el mercado comercial, el comercio en sí mismo.
Número 2, al mercado financiero y luego al sector industrial. Es decir, nosotros tenemos 3 áreas o 3 mercados que van a ser definitivamente afectados. Y la afectación no va a ser solamente sobre aquellos países que hoy de alguna manera están involucrados en esta guerra, sino que va a ser sobre países en los que lamentablemente el Paraguay también va a recibir esos coletazos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que acaba de decirse y sabemos y he leído en ABC Digital, por ejemplo, que las remesas de carne de que se iban a tener que enviar ya van a estar suspendidas. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, ya que Rusia es nuestro segundo comprador, por un orden de aproximadamente 315 millones de dólares anuales. El primero, ¿cuál es? El primero es Chile. Segundo es Rusia. Bueno, pues ahí ya tenemos un inconveniente, ¿verdad? Pero hay que un poco, yo quiero antes de entrar estrictamente al orden técnico, hablarte de un tema que creo es muy importante, Bruno. Sí. La guerra trae aparejada en primer lugar la desvirtuación de la verdad. Desvirtuación de la verdad. Deja de lado la verdad y nosotros no sabemos en realidad cuándo va a terminar esto. Sabemos cuándo empezó, que de hecho ya empezó hace más de un año, como sabemos, porque obviamente Rusia ya estaba de alguna manera anunciando lo que iba a venir. Pero no sabemos lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir es en un mundo muy tecnológico, en un mundo donde las comunicaciones tienen un rol preponderante y donde las narrativas y todo lo que significa las redes sociales van diciendo cada una su verdad. La pregunta que nosotros como Paraguay en primer lugar tenemos que hacernos es que más allá de los posicionamientos que hay que tener desde luego ante una agresión como la que tenemos, porque esta es una agresión a un país como es Ucrania, un país que debe ser respetado. Ucrania es independiente, ¿verdad? Claro, Ucrania es un país que ya nace desde hace cientos de años, pero hay que aquí ser sincero, porque acá hay 2 cuestiones fundamentales. Una cuestión económica, comercial, una cuestión histórica y una cuestión que tiene con el avance del globalismo. El globalismo es una forma de interpretación de la sociedad que pretende destruir la civilización occidental. Y personalmente creo que Rusia, lamentablemente... O sea, destruir, digo, o sea, que no tiene en cuenta las divisiones territoriales. No tiene en cuenta las divisiones territoriales y no tiene en cuenta los valores que tienen que ver con la civilización occidental. Porque hay algo que hay que entender, Bruno, para ir a la parte comercial económica. Rusia nunca fue un país que estuvo pegada o apegada, mejor dicho, a la Ilustración que nace en Francia y en Inglaterra. O sea, como nación, nunca estuvo apegada. Claro. ¿Por qué? Porque siempre fue un país de gobiernos centralistas y obviamente con intenciones expansivas en cuanto a su política y a su economía. Tanto es así que, como sabemos, cuando en el año 1917 ganan los bolcheviques, ellos idearon y planificaron toda una suerte de economía y política que duró, como sabemos, hasta 1989, cuando cae el muro de Berlín. En consecuencia, y lo liquidan en Rusia 1917 no es como algunos creen, Bruno. Al último monarca, al último zar, así mismo, toda su familia. Totalmente. Rusia no es un país en cuanto se refiere a su gobierno. No, yo no estoy hablando del pueblo ruso. Me refiero a su gobierno y especialmente a Putin, amigable a la civilización occidental. Al contrario, el hecho de que Putin le esté apoyando en particular a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua y a todos aquellos países que son contrarios a la división del poder, a la economía de mercado, a la libertad de prensa. ¿Qué refleja eso? Refleja que es un gobierno autoritario que se está alimentando de una oligarquía que ellos crearon para volver a poner en el espacio-tiempo del siglo XXI lo que se denomina la dinastía de los Romanov, que surgió hacia el año 1600. O sea que quiere volver, esa es la pretensión. Putin quiere volver a ser un zar, quiere volver a esa actitud zarista, de la cual no se compadece el siglo XXI. ¿Por qué motivo?
Porque Ucrania, hablemos concretamente de Ucrania, si Ucrania realmente triunfa en cuanto se refiere, se convierte en una sociedad que va cada vez más a la sociedad libre, división del poder, economía de mercado, libertad de prensa, eso no le conviene al gobierno de Putin. ¿Sabe por qué? Porque se va a demostrar que la libertad siempre es mejor que el autoritarismo. Y ahí es donde hay que tejer, como se dice, con mucho cuidado esta cuestión, porque el globalismo que pretende destruir la civilización occidental ya está instalada ciertamente, o instalado en los Estados Unidos, en la Unión Europea, pero no es Rusia, o mejor dicho, no es Putin el que va a solucionar ese problema. En realidad Putin está aliado con el globalismo. Nosotros tenemos que seguir apostando por la libertad, nosotros tenemos que seguir apostando por el comercio internacional. ¿Quiénes son los que conforman el globalismo? Y el globalismo es una forma de construcción social que fue ideado ya hace cientos de años, y en particular con la Agenda 2030, por el cual ellos pretenden destruir, en primer lugar, a los países a través de lo que se denomina la destrucción de la familia, a través de la ideología de género, de establecer más endeudamiento e impuestos y convertir a los países en administraciones apéndices del Foro Económico Mundial. Y si bien es cierto, Bruno, Rusia no está de acuerdo con el Foro Económico Mundial y con todas estas cuestiones corporativas que surgen en el mundo occidental, porque ya fue tomado por los globalistas, Rusia tampoco es la respuesta contra ese globalismo. Ese es el punto que hay que tomar en cuenta en esta guerra, que no es solamente una guerra comercial o económica. Acá estamos ante una guerra de ideas también, que no se corresponde con lo que Estados Unidos y la Unión Europea está queriendo hacer, ni tampoco se corresponde con lo que Rusia quiere pretender. Bueno, espera, y la Unión Europea y Estados Unidos, ¿qué pretenden, digamos? ¿Defienden a Ucrania con la intención de atajar a Rusia o tienen otros ideales diferentes, digamos? La pretensión de Estados Unidos y de la Unión Europea en particular es cercar a Rusia y volverlo a Rusia en un país debilitado, sacándole de alguna manera estos territorios y haciendo que la OTAN pueda involucrarse en Ucrania y de esa manera colocar sus proyectiles. Pero eso no justifica. En ese sentido, le doy la razón a Putin en el sentido que nadie quiere que su territorio esté de alguna manera relacionado a posibles proyectiles colocados a pocos minutos de Moscú. Pero eso no justifica lo que se denomina el principio de integridad territorial. Eso no justifica matar a personas inocentes. Eso no significa matar a niños. En consecuencia, aquí hay una cuestión muy sencilla. Ambos bandos, de alguna manera u otra, están defendiendo sus intereses. Ninguno de estos bandos defienden realmente los principios. ¿Quién va a ganar? Acá va a perder el mundo. El mundo va a perder el mundo. Y vamos a perder en particular, y ese fue el objeto, digamos, del punto de vista económico-comercial de mi artículo. Pero te hablaba nomás de la historia, sí, Bruno, porque acá lo que vamos a perder en particular somos los países emergentes como Paraguay. Y los países emergentes pierden porque sencillamente nuestras líneas de abastecimiento, porque nosotros dependemos del gas, dependemos del petróleo, porque nosotros no producimos eso. Es más, Europa depende el 33% del gas, nada más y nada menos que de Rusia, que sale por Ucrania. Y que por lo tanto, ahí estamos ante una situación de conflagración mundial. Se está prendiendo la mecha de una conflagración, de una tercera y posible guerra mundial. Y eso no le conviene al mundo. A nadie le conviene. Pero por sobre todas las cosas nosotros tenemos que mirar nuestros intereses. ¿Y cuáles son los intereses del Paraguay? Pues sencillamente fortalecer su economía. Y ahí voy al artículo que escribí el domingo pasado. Porque Paraguay, así como está, se muestra débil ante una sociedad que está cambiando sus reglas internacionales. Y te pongo nomás un ejemplo, Bruno. El SWIFT que le están aplicando Estados Unidos y la Unión Europea para cortarle el bloqueo a los bancos rusos. El bloqueo de los bancos rusos a los bancos rusos. Eso significa que todo el sistema de SWIFT, que es un modelo de transacción
bancaria y financiera que aglutina a más de 80.000 entidades financieras. 80.000 en el mundo. En el mundo. Ya nosotros no vamos a poder remitir finalmente nuestro dinero, o ellos no van a remitirnos, en este caso nuestro dinero, para nosotros enviarle nuestros productos. Rusia no va a poder comprar ni vender nada. Así mismo. Ni Conste tampoco que ellos, nosotros. Hay que ser sinceros. O sea, nosotros Putin, que miramos a Rusia como un... Pero para que vos veas nomás el sentido estratégico, que ahí entramos en la geopolítica, Bruno. Como Putin y Xi Jinping ya idearon un sistema paralelo al SWIFT. Y ellos crearon un sistema por el cual nosotros podamos tomar intercambio a través de estas transferencias bancarias, pero directamente con Rusia o con China. Pero ¿cuál es el problema? Que solamente están adheridos al sistema que tiene Rusia y China 8.000 bancos, en contra de 85.000 bancos. En consecuencia, eso va a acogotar de alguna manera a Rusia. Y Rusia tiene un gran problema. Perdón, ¿cómo es? Entre Rusia y China tienen 8.000 bancos. Ellos tienen, a través del modelo de transacciones bancarias, que es el SWIFT, ellos crearon su propio modelo. Y ese propio modelo hoy apenas aglutina a 8.000 entidades. Versus 85.000. Versus 85.000. Por lo tanto, China se va, especialmente Rusia, se va a ver de alguna manera limitada en hacer estos tipos de transacciones. Va a ir creciendo lentamente. Hay un proyecto, por ejemplo, que sí le puede servir, y esto es algo muy importante. Porque Rusia sabe que puede apelar a las criptomonedas. Si apela a las criptomonedas, ahí Rusia y China, en particular Rusia, van a pasar al frente porque al principio Rusia quería eliminar lo que se llama el comercio de las criptomonedas en Rusia, pero ahora lo va a regular. No, ahora va a ser la tabla de salvación. Todas esas formas de transacciones comerciales se harían a través de las criptomonedas, lo cual significa que nosotros estamos ante un contexto de reglas de juego, que es lo que dije en mi artículo, reglas de juego internacionales que son absolutamente nuevas y que desde luego posicionan a la geopolítica en una situación en la que el Paraguay no puede pasarse así como nuestros dirigentes apáticos, anémicos y sin visión de futuro siguen. Sí. Porque nosotros tenemos dirigentes apáticos, anémicos, despilfarradores y corruptos, que no se dan cuenta que en este mundo nosotros primero tenemos que hacer del Paraguay un Paraguay fuerte, un Paraguay sin déficit fiscal, un Paraguay con menos impuestos, un Paraguay que utilice su energía eléctrica. Claro. Porque a diferencia, fíjate, Bruno, de lo que pasa en Europa, la energía eléctrica que moviliza Europa y Paraguay con conexión proviene del gas europeo. Y Paraguay con conexión aérea al mundo. Pero por porque supuesto. Somos un país mediterráneo. Un país mediterráneo. El mundo tiene que estar conectado a través de las líneas aéreas y líneas. Exactamente. Paraguay tiene que ser un hub internacional porque tiene las condiciones para hacerlo. Pero cuando los dirigentes, los que dirigen el país, tienen una visión cortoplacista, y mejor dicho, se siguen mirando el ombligo cuando ven que el mundo está en otras cosas, desde luego que lo que sufre es el pueblo paraguayo. Y el pueblo paraguayo sufre porque sus dirigentes, además de anémicos y corruptos, son despilfarradores por antonomasia. Por antonomasia. Entonces no vamos a poder resolver, Bruno, la inflación que se va a venir. No vamos a poder resolver el problema del déficit fiscal. Vos te imaginas, te pongo nomás un ejemplo, Bruno. Si nosotros no corregimos el déficit de la caja fiscal en el Paraguay, en los próximos 4 años vamos a tener que triplicar la recaudación del IVA. ¿Cómo se va a conseguir eso? Bueno, ahí está la pregunta. ¿Cómo vamos a triplicar la recaudación del IVA? Pues estos personajes que nos gobiernan tienen la única noción de la economía, como son todos neokeynesianos, es seguir sencillamente creando más impuestos o seguir endeudando al Paraguay. Y esas dos vías, desde luego, además de la emisión, son absolutamente inviables. Están fracasadas, agotadas. Solamente en las oscuras ideas de algunos analistas del pensamiento mainstream que manejan todavía la ortodoxia del neokeynesianismo, a ellos se les puede ocurrir. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene seguir endeudando al Paraguay. A ellos les conviene de alguna manera que el Paraguay se debilite.
Y al debilitarle al Paraguay económica y financieramente, el Paraguay pierde su concepto de soberanía para que estos personajes después nos vengan a tratar de imponer, ya sea la Unión Europea, ya sea los Estados Unidos o Rusia o China, nos vengan a poner lo que se denomina una moneda de cambio. ¿Y cuál es la moneda de cambio? Sigan ustedes endeudándose, que nosotros le vamos a aplicar ciertas leyes ambientalistas, por ejemplo. Eso es inadmisible para el Paraguay. Y nuestro invitado es un gran profesional de la abogacía, de la economía, de la investigación periodística, Víctor Pavón, decano de currículum de la Universidad del Norte, Uninorte, y miembro de la Fundación Libertad Paraguay, aquí en Asunción. Bueno, y con esto del avance ruso sobre Ucrania, la defensa de Kiev, Kiev, la defensa de Kiev, que no se deja pisar hasta el momento. Las políticas verdes sería la siguiente consulta aquí para nuestro entrevistado, nuestro amigo Víctor Pavón. Las políticas verdes que fracasaron en Europa, porque hay que tener en cuenta que el 33% de la economía europea depende de Rusia. Y estas políticas verdes, ¿por qué fracasaron en Europa? A ver, explícanos. Las llamadas políticas verdes medioambientalistas, promocionadas por las ONGs ambientalistas en el mundo, tienen como propósito suplantar toda actividad o toda producción del petróleo, el uso del petróleo, para que de esa manera, con la excusa del calentamiento global, nosotros ya usemos nomás la energía eólica y la energía del gas, etcétera. Lo cual no es que esté mal. Yo vuelvo a decir, porque ya he dicho en otra ocasión, Bruno, nosotros y personalmente considero que todo tipo de energía es importante que se lleve a cabo. Ahora, lo que no está bien es subsidiar a las políticas promocionadas por las ONGs ambientalistas y de esa manera relegar y dejar de lado al petróleo. ¿Y qué es lo que pasó hoy? ¿Y a la energía? Y a la energía que provoca precisamente para que se mueva el sector eléctrico. Bueno, justamente... ¿Cómo se mueve el sector eléctrico? Por favor, una pausita para... Sí. Si me das algún respiro. En estos últimos 33 años acá en Paraguay, esto que vos estás diciendo se aplicó al parecer, por eso nadie ni siquiera apoyó la construcción de una nueva usina eléctrica en nuestro país. Y lentamente en el Paraguay. ¿O no es así? Y sí, ¿O es así. entiendo mal yo? No. ¿Sabes qué está pasando, Bruno? Déjame que... Porque en 33 años nadie ni siquiera... Claro. Y ahora están desesperados porque dice que se va a acabar la energía. Claro, exactamente. A diferencia de otros países, el principal activo estratégico energético, porque tenemos que dividir, como te dije al comienzo, uno es el sector energético, el sector comercial financiero y otro el sector industrial. Hablemos del sector energético. Paraguay tiene un activo estratégico que es extraordinario. El Paraguay genera, en términos precisamente de producción de energía eléctrica a nivel mundial, la mayor producción per cápita. Por lo tanto, el problema de Paraguay no es la energía en sí misma, que la tenemos que promocionar. El problema del Paraguay en cuanto a la disposición y uso de su energía no está en la generación de Itaipú y Yacinetá, en este caso concretamente de nuestras dos grandes hidroeléctricas. Está en la mente estatista, mercantilista de nuestros negociadores, de nuestros diplomáticos y de nuestros políticos, que no se animan a desmonopolizar el sector eléctrico para que haya más inversiones en el sector de la distribución y la comercialización en particular. Ahí entra la ANDE entonces. Y ahí entra la ANDE, que es una empresa nefasta y perversa, que lamentablemente contradice y viola la Constitución Nacional en su artículo 107. ¿Por qué? Porque sencillamente no deja que puedan ingresar finalmente otras
empresas privadas en este caso para que puedan hacer la inversión. Todo tiene que tener la previa autorización de la ANDE. No porque yo esté en contra de la ANDE. La ANDE está bien, puede seguir compitiendo, pero lo que no puede convertirse es a través de las ideas estas estatistas que no puedan ingresar nuevas empresas para producir más inversiones y más puestos de trabajo. Esas nuevas empresas van a dinamizar Pero por supuesto, eso es lo que decía un gran economista. El sector, ¿verdad? Un gran economista que es uno de mis referentes, Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat fue un economista, un escritor francés. ¿Qué dijo? Él decía, entre otras cosas, uno lo puse ahí en el artículo del domingo, que es cuando no cruzan los bienes de un país a otro, lo harán los soldados. ¿Verdad? Que es lo que está pasando ahora precisamente en Ucrania. Pero la otra frase que yo te quiero citar de Bastiat para que vean nomás cómo tiene que ver con la realidad. Bastiat decía que una cosa es lo que nosotros vemos que sucede, pero muchas veces los economistas, los políticos, etcétera, no se dan cuenta lo que no se ve. Lo que no se ve es la empresa que dejó de venir al Paraguay por falta de energía eléctrica. Claro. Lo que no se ve es la cantidad de no empleos que pudieron haberse creado en el Paraguay porque no tenemos comercialización y distribución de energía. Tenemos la generación per cápita más grande a nivel mundial, pero no lo podemos utilizar. Se quedó ahí. ¿Lo entendés? Entonces, en consecuencia, eso es lo que no se ve. Y lo que no se ve, ¿sobre quién impacta? Impacta sobre la gente más pobre de este país, debido a esa mirada apática y anémica que tienen nuestros dirigentes, que siguen nomás ensimismados en esa idea de que finalmente... porque ellos tienen sus bolsillos llenos. Porque ellos siguen de alguna manera enriqueciéndose a costa del pueblo paraguayo. Y eso no está bien. El Paraguay es un país que tiene que ser grande en cuanto se refiere a disponer de sus activos estratégicos. El Paraguay tiene todo para ser un país del primer mundo. Paraguay puede ser la Suiza de América, pero con la mentalidad esta que tienen nuestros dirigentes, pues sencillamente vamos a seguir siendo una suerte de furgón de cola. Y eso no está bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya que estás entrando en ese terreno también que es político, ¿cómo vos avisorás lo que se viene para este año, lo del 18 de diciembre y lo de abril del 2023, por ejemplo, en todos los órdenes, incluyendo Itaipú? El caso de Itaipú, la supuesta nueva negociación que se tiene que hacer, o qué sé yo, no sé, el planteamiento de Paraguay en este caso. Exactamente. Yo creo que de Paraguay. El mejor planteamiento que tiene Paraguay es la que están desarrollando y lo desarrollaron de manera exitosa tanto el ingeniero Javier Villate como el ingeniero Nelson Cristaldo, ellos tuvieron acá en tu programa, y ellos son, a mi modo de ver, las personas más idóneas y más capacitadas precisamente en el área del sector eléctrico en el Paraguay, y que lamentablemente no son escuchados como deberían ser, porque ellos precisamente lo que hablan y exigen es que el Paraguay pueda ya utilizar su energía, vender a precio de mercado, pero para eso nosotros tenemos que desmonopolizar el servicio eléctrico. Hay que destrabar la ANDE. Hay que descandadear. Pero no, el problema no es otra vez la ANDE. ¿Sabe dónde hay que descandadear? La mente estatista y retrógrada de nuestros dirigentes. Y hay que hacer la batalla cultural y la batalla política. Si compramos los Mulinex, esas cosas que giran. Y algo así, no sabemos nomás que pueda salir de eso, pero por ahí. Metemos los cerebros ahí. Y puede ser, ¿por qué no? En consecuencia, voy nomás a este punto, Bruno. El problema real del Paraguay es que se va a enfrentar en el año 2022 a un problema muy especial y muy grave. Va a aumentar la inflación, va a aumentar el endeudamiento. La inflación va a llegar al 7-8% ya este año. ¿Ya este año? El endeudamiento va a llegar al 38% del Producto Interno Bruto. Y nosotros estamos... ¿Este año también? Este año. Y nosotros estamos ante una situación de una suerte de desastre climático, donde estamos viendo que nuestra producción, especialmente de soja, de nuestros commodities, están de alguna manera ralentizándose.
tenemos menos producción precisamente por parte de nuestros productores agrícolas o agropecuarios en general, implican menos ingresos de divisas para el Paraguay. Y menos ingresos de divisas significa menos empleos. Y ahora menos empleos, más inseguridad. El cierre del mercado ruso para con la carne. Y bueno, y esos son los temas que nosotros no podemos dejar de lado. Si nosotros tuviéramos realmente dirigentes que puedan no solamente mirar la próxima elección, porque todos, ¿sabe qué, Bruno? Todos están mirando la próxima elección. Están ahí en el chiquitaje de la próxima interna de sus partidos políticos. Sí. El Paraguay tiene que mirar en el país para adelante. Eso es lo que decía Ortega y Gasset, el gran filósofo español. Ortega dijo. ¿Y qué dijo Gasset? Me gusta esa apostilla cómica que le está dando. No. Dale. Ortega y Gasset, a ver qué dijo. Bueno, Ortega y Gasset, ¿qué dijo? El gran pensador español, decía: aquellas personas que quieran de alguna manera ocuparse de los asuntos públicos deben tener una idea clara de lo que hay que hacer por el país, pero teniendo una mirada a largo plazo, ¿verdad? No mirar a corto plazo, y lo que implica mirar solamente el bolsillo de los burócratas y los políticos. O el árbol y no el bosque. Claro, el Paraguay no tiene que perder su estabilidad monetaria. Eso significa no tiene que empezar a tener proceso inflacionario. El Paraguay tiene que empezar a hacer la reforma. Y la primera reforma ante este contexto bélico internacional, Bruno, y a la gente que nos escucha, es precisamente la energía. Paraguay dispone de energía, pero para poder disponer de esa energía, nosotros tenemos que desmonopolizar inmediatamente. Nosotros ahora mismo ¿cómo se hace tiene que hacer ¿Cómo eso? se hace? El Congreso tiene que hacer Pero eso. lógico, el Congreso tiene que hacer. ¿Por qué no se hace eso? En vez de estar con este tema de Gafilat y de todas estas tonterías, que lo único que hace es ahuyentar las inversiones que vienen al Paraguay. Nosotros tenemos que desmonopolizar el servicio eléctrico. Lo que pasa es que cada congresista tiene toda una familia que está viviendo del Estado, su familia, que son millones y millones y Pero millones. por supuesto, de ese guaraníes es el problema. y dólares En al consecuencia, año, ¿verdad? Claro, en consecuencia, la cantidad de dinero de inversiones que pueden venir al Paraguay. No quieren ellos de romper esa Pero historia. lógico, porque el sistema que va a darnos mayor posibilidad de inversión requiere también de reglas institucionales, más transparencia, más rendición de cuentas, como una inversión o las inversiones que el Paraguay necesita. No solamente me refiero a la planta de celulosa de papel, que es la inversión más grande privada en el Paraguay que se estaba a establecer ahí en Concepción, que me parece excelente. De los ZAPAC. De los ZAPAC y otros, ¿verdad? Pero la mayor inversión que nosotros podríamos hacer es no solamente que haya esa inversión en Concepción, sino que haya en cada departamento. Claro. En todos los lugares que tiene el Paraguay, nosotros podemos hacer grandes inversiones, pequeñas, medianas y grandes. Pero para que haya inversión, tiene que haber dos elementos que se estudian en la política económica. ¿Cuáles son? Primero, seguridad. Y otra es rentabilidad. Si no hay seguridad y no hay rentabilidad, no hay inversión. Y eso aquí, en Corea, en Crimea, en donde sea. Seguridad y rentabilidad. ¿Y quién tiene que ofrecer seguridad y rentabilidad? En primer lugar, el ámbito político, que tiene que ser de alguna manera complementado por una economía de mercado en la que se deje que los actores económicos puedan colaborar entre sí para promover el ahorro, tanto interno y traer la inversión extranjera. Bueno, solamente así vamos a poder lograr. Seguridad es Yucio, por ejemplo. Y ahí está. ¿Vos te imaginás, Bruno, en manos de quién estaba la seguridad interna del Paraguay? En manos de personas que obviamente están coaligadas con un servicio que tiene que ser algo que debe ser dotado a través de un proceso de liberalización, de legalización de las drogas. Entonces los que hablan de los que están en contra de la legalización de las drogas, pues que sepan que ellos son los antipatriotas, ellos son los que están creando el narcotráfico, ellos los que se oponen a la legalización de las drogas son los que están destruyendo a las familias.
Ellos son los que impiden que haya inversión en el Paraguay. Es al revés de lo que la gente cree. ¿Cuándo vas a ser ministro o presidente, che? Y alguna vez vamos a llegar y vamos a estar juntos ahí, Bruno. No, fabuloso lo que dice acá Víctor Pavón, que es la esencia de toda esta historia, porque es clarísimo lo que él dice, clarísimo. Y acá se complica la cosa, en vez de allanar los caminos, porque acá nosotros tenemos que abrir las compuertas e integrarnos al mundo y no dificultar el acceso del mundo a nuestro territorio. ¿Es así o no? Totalmente. Vos sabés que me hace recordar de una frase de un gran pensador francés también, Bertrand Juvenel. ¿Qué dijo? Él decía, el carro se puede colocar por delante de los caballos, solamente que no es tan conveniente. Claro. Ese es el problema de Paraguay, ¿no? Vos no podés colocar el carro delante de los caballos. El caballo tiene que estar adelante. ¿Y quiénes son los caballos? Nosotros. Nuestros empresarios del sector privado, las tenemos familias, que estirar los la individuos. carreta. Los individuos son los que crean la riqueza. El Estado no produce ni un solo guaraní. Ellos son los individuos, las empresas. Tu negocio, mi negocio, lo que hacemos los privados, son los que generamos riqueza. En consecuencia, los caballos tienen que estar por delante para estirar la carreta y no al revés, como siguen pensando acá los anémicos, parasitarios y corruptos dirigentes que tenemos. Son corruptos nuestros dirigentes. Pero por supuesto, pero para antonomasia, 1.600 millones de dólares, Bruno, se despilfarran en el Paraguay. No, en un país 1.600, pobre. Más, vos te referías a aquello que se prestó para la salud. Eso además, Mucho que coincide más con el endeudamiento. Claro. Nosotros podríamos haber hecho solamente con ese primer endeudamiento como 5 puentes sobre el Paraná y el río Paraguay. Por ejemplo. Pero acá como se quedan en el chiquitaje, entonces es lógico que el Paraguay sigue mirándose el ombligo. Se divide el dinero ese para Claro, ciertos personajes. nosotros nos estamos yendo, Bruno, hacia una nueva monarquía. ¿Y quién es la nueva monarquía? Está compuesta de los burócratas y los políticos y tecnócratas. Eso ya Ludwig von Mises en La Acción Humana lo decía. El mayor peligro para la expansión de la libertad en el mundo son los tecnócratas y los burócratas que no entienden que deben estar al servicio de la gente y no crear su nueva monarquía. La monarquía ya terminó. Hoy es la relevancia y la supremacía del individuo. Y hablando la de la persona monarquía, es lo que más importa. Hablando de la monarquía, nuestros monarcas van a ir de viaje ahora a como Medio Oriente, tengo entendido. Invitados allá para la cuestión esta del ¿cómo se llama? Para ver la exposición mundial allá en... Sí. ¿Cómo que se llama? En Dubái. Y sí, no sé para qué se van, si acá nosotros tenemos todo para finalmente hacer esa exposición. ¿Por qué no se dedican a decir, señores? Se incendia el país, pero se van ellos allá. El Paraguay, año 2022, es el año que vamos a empezar a reflexionar y a proponer 3 reformas. Sistema previsional, que se está yendo a la quiebra. Sistema de la caja fiscal, que se está yendo a la quiebra. Y número 3, el sector eléctrico. Esas 3 reformas, de las otras más que por supuesto tenemos que hacer, además de la reforma laboral, por cierto, nos va a llevar al Paraguay a un crecimiento sostenido de aproximadamente del 7 al 8% del Producto Interno Bruto. Reforma, y no ese 3-4% que ahora tenemos. Y ni siquiera vamos a llegar, ¿eh? Reforma laboral, ¿por qué? Reforma laboral porque el Código Laboral se hizo en el año 1991 bajo la idea del socialismo, del colectivismo. Eso lo explicó de una manera brillante Porfirio Cristaldo Ayala en sus extraordinarios editoriales y escritos en ABC Color. El padre de Nelson. El padre de Nelson. Sí, sí, Porfirio Cristaldo Ayala lo escribió y lo dijo. Y nosotros, los que somos sus discípulos y los que de alguna manera fuimos estudiando también este tema, podemos decir, no porque lo hayan dicho tales o tales personas, sino porque los hechos demuestran eso. Un código laboral que aumenta el costo de contratación. Seguimos nomás elevando el costo de contratación para que las jóvenes no puedan entrar en el sector formal. Es un código que no le beneficia a los jóvenes, porque los jóvenes necesitan prepararse cada vez más para poder encontrar un empleo formal. Pero sí a las ONGs. Pero sí a las ONG le seguimos dando dinero para que ellos, esta ONG, trabajen contra el Paraguay. Y eso no está bien.
Eso es ser antipatriota. Así mismo. Bueno, 3 minutos de las 12. Muchísimas gracias, Víctor Pavón. No, al contrario, Bruno. Un gusto compartir contigo. ¿Te vas de vacaciones? ¿Tenés algún yate momento, por allá en algún lado? Sí, un yatecito por ahí. Todo empieza con la mente. Tenés un yate para ir de vacaciones. Sí. Muchas gracias, Bruno, por la invitación. Al contrario, nosotros somos los agradecidos porque tu ponencia siempre es fantástica. La coyuntura bélica internacional que exige fortalecer nuestra economía, reformas, dice, desde las reformas de la caja fiscal, la provisional, entre otras, existe una transformación que se debe llevar a cabo sin vacilación alguna ahora. La reforma del sector eléctrico. Del sector eléctrico también. Y bueno, esto lo señala Víctor, y de manera muy bien Víctor Pavón, de manera estratégica, porque eso es lo que hay que hacer ahora.